La zona ha sido testimonio mudo de fenómenos inexplicables desde hace siglos. Luces, extrañas desapariciones y la visita de los nazis han marcado la historia de una montaña diferente. Hoy, en el programa, te descubrimos más de Montserrat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche, segundo programa de esta temporada en el que vamos a abordar por segunda semana consecutiva un tema que abríamos la semana pasada. Un lugar concreto de nuestra geografía, una zona cargada de misticismo, cargada de magia, cargada de energías y que hoy vamos a analizar de una forma diferente. Si la semana pasada en el programa lo hacíamos a través del terrorismo, hoy vamos a conocer algunos de los casos más inquietantes, más sobrecogedores y más impactantes que ocurren en ese rincón de nuestra geografía como es la montaña de Montserrat. Pero no va a ser el único tema que vamos a tener en nuestro programa en esta emisión de hoy, porque hoy también tratamos estos otros temas. Hoy en el programa descubriremos una sorpresa oculta en un museo durante más de un siglo y medio. Conoceremos cómo con sencillas fotografías podemos recuperar el patrimonio que destruye la barbarie. Seremos testigos de un récord mundial desde el más allá. Marisol Roldán y Fran Hernández nos traen los casos más increíbles ocurridos en la zona de Montserrat, en Barcelona. En imágenes veremos una colección de impactantes fotografías y vídeos de alrededor del mundo. Pues estos van a ser los contenidos de nuestro programa de hoy. Recuerda también que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y muy importante también a través de YouTube, donde puedes suscribirte a nuestro canal y tener todos los vídeos de nuestro programa. Con esos temas empezamos. Un hotel, célebre por los extraños fenómenos que en él ocurren y protagonista de numerosas investigaciones e incluso de programas de televisión, capta la atención mundial al recrear la tabla Ouija más grande del mundo. Hello, Grand Midway Hotel. Blair Murphy y su familia son actualmente los propietarios del Grand Midway Hotel, un establecimiento construido en la década de 1880 en un pequeño pueblo minero de Pensilvania, en Estados Unidos. El lugar es testigo de innumerables fenómenos paranormales. Veíamos personas flotando y escuchábamos voces. Incluso las mascotas del hotel se movían y reaccionaban a fuerzas invisibles. Nuestros sueños se volvieron salvajes y no fuimos solo nosotros. Otros huéspedes del hotel decían que había algo que sucedía y tenían sus encuentros en el medio de la noche, asegura el propietario. Welcome to the Grand Midway Hotel. Pero no se espantaron, más bien lo contrario. Después de 2 años de silencio de los espíritus, decidieron convocarlos jugando a la Ouija, pero a lo grande. Decidieron pintar el hasta entonces negro techo del hotel en una enorme tabla Ouija, que el libro Guinness de los Récords ha certificado como la más grande del mundo. Una temática perfecta para el hotel de 32 habitaciones y repleto de historias misteriosas y aterradoras.
Por cierto, el inventor de la Ouija, el estadounidense William Fall, falleció en 1927 precisamente al caer de un tejado. Aquí le tenemos, en una demostración práctica de su invento. En estos tiempos de barbarie y sin razón, donde en nombre de ideas y religiones sin sentido se destruyen vidas humanas y patrimonio que es de todos, dos expertos en fotogrametría unen esfuerzos con miles de voluntarios por devolvernos lo que ya nunca volverá a existir. Lamentablemente las vidas humanas no regresarán, pero los bárbaros nunca alcanzarán sus objetivos. El patrimonio, gracias a esta buena idea, vuelve a la vida. Las imágenes de destrucción de patrimonio dieron la vuelta al mundo y siguen produciéndose. Ciudades, templos y ruinas que resistieron el paso del tiempo, de siglos de historia y de conquistas, desaparecían bajo los martillazos y la dinamita de la ignorancia. Matthew Vincent y James Cugner han puesto al servicio de la humanidad sus conocimientos en fotogrametría. A partir de numerosas imágenes, pueden hacer una composición en 3D que devuelve a la vida el patrimonio perdido. Decenas de voluntarios de todo el mundo se sumaron a la iniciativa, incluidos militares del ejército de Estados Unidos, desplazados a las zonas afectadas, que fueron los primeros en participar. Han creado la plataforma Recreate, recreate.org, que significa recrear en esperanto, y hasta la fecha, 300 voluntarios han subido más de 7.000 fotografías, entre ellas la plaza Durbar de Katmandú, destrozada por un terremoto, la estatua de San Sebastián de Rosio en Lisboa, que un turista decapitó al hacerse un selfie, y muchas otras. Como dice uno de los investigadores, si bien no podemos evitar la pérdida del patrimonio en todo el mundo, al menos podemos tomar medidas para preservar la herencia que se ha perdido. Un diorama del Museo de Historia Natural de Carnegie en Pittsburgh ha fascinado durante generaciones a sus visitantes, sin saber que la mayor de las sorpresas se ha desvelado a los 150 años de estar expuesto. Caravana árabe atacada por leones fue creada por el taxidermista Jules Verroux en 1867. Representa a un hombre en un camello defendiéndose del ataque de unos leones mientras sujeta un cuchillo y recibe una mordedura en una de sus piernas. En el suelo yace una leona a la que habría abatido. El diorama era una muestra de la vida y la cultura en el norte de África. 2 años después de ser exhibida en Francia, viajó a Nueva York hasta que fue comprada por $50 por el Museo Carnegie, que ahora la exhibe. Una restauración reciente y un escáner han desvelado nuevos datos de las figuras. Los animales, disecados, aún conservan parte de su esqueleto en el interior, vértebras y costillas. El cuerpo del personaje humano es un maniquí, pero la sorpresa que ha revelado el escáner es que su cabeza alberga una calavera humana real. Los conservadores del museo sabían que los dientes sí eran humanos, pero nunca pensaron que la cabeza albergaba un cráneo humano. No constaba en ningún archivo. Algunas investigaciones apuntan a que el cráneo pudo ser sustraído de las catacumbas de París para hacer el diorama. No es este el primer escándalo de los hermanos Verroux, conocidos taxidermistas. El conocido bosquimano de Bañolas fue sustraído por estos mismos hermanos y permaneció expuesto en un museo hasta el año 2000. Se trataba de un ser humano disecado y expuesto públicamente, caso que llegó a Naciones Unidas hasta su retorno y entierro en Botsuana, África. Bien, pues de esas sorpresas que se conocían después de 150 años, nada más y nada menos, a sorpresas que en este caso llevan siglos produciéndose, aunque no son sorpresas, son fenómenos que vamos a conocer a continuación y que nos va a explicar Fran Hernández. Fran, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a la nueva temporada, 4ª temporada ya de nuestros Sombras en la Noche. Un placer. Hablándonos además de fenómenos, hoy que nos estamos centrando mucho en la fenomenología de Montserrat, en los días 11 concretamente, en esas luces y tratando de conocer un poco más también, Fran,
de un rincón, de una zona muy concreta, a unos 50 kilómetros de Barcelona, en la que pasan muchas cosas desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchísimos, no es nuevo el fenómeno de las luces y de los ovnis dentro de la montaña de Montserrat. Hay muchas historias que se cuentan dentro de la montaña, de esa montaña mágica, como puede ser la más significativa y que se convierte en leyenda desde el año 1300, es el famoso Milagro de la Luz. El Milagro de la Luz se produce en el año 1345, concretamente un 21 de febrero, cuando en plena disputa del obispado y de los habitantes de Manresa por la sequía que sufría Manresa, los consejeros de la ciudad deciden hacer una acequia para que Manresa no dependiese solo de la lluvia para mantenerse con el agua, con lo cual esa acequia debería de pasar por terrenos del obispado, y el obispado se niega rotundamente a que esa acequia pase por sus terrenos, con lo cual los consejeros de la ciudad piden permiso al rey Pedro III, se le concede ese permiso y en el año 1339 empiezan a construir la acequia, con lo cual el obispado, como no puede negarse ante la orden del rey a que se construya la acequia, lo que hace es excomulgar a todos los trabajadores, excomulga a la ciudad de Manresa y además prohíbe cualquier oficio religioso dentro de la ciudad. Durante esos 6 años en Manresa no se efectúa ningún tipo de oficio religioso, simplemente la gente iba a las iglesias, se reunían allí, hablaban, pero no había ningún sacerdote que pudiera oficiar ningún tipo de misa. Es el 21 de febrero de 1345, cuando estando en la iglesia del Carmen, todos los que están allí, incluso la gente de la ciudad, ven como una luz que viene de la montaña de Montserrat, se introduce por uno de los ventanales y dentro de la iglesia allí la luz se divide, una se va a lo que es el altar, otra se va a un ábside del Salvador, y ahí la gente pues bueno, entiende que es un milagro, que es una señal que tiene que recoger el obispo. El obispo, por aquel entonces el señor Sacosta, era obispo de Vic, cuando le llegan las noticias y cuando realmente los sacerdotes que allí iban a la iglesia pero no oficiaban, le dicen realmente lo que han visto, él interpreta que es una señal divina para que se acabe con toda aquella problemática que ha habido, con lo cual vuelve a dar la comunión a la ciudad de Manresa y a partir de ahí vuelven otra vez a oficiar y se acaba la disputa. Pero fue necesario de esa luz que viene de la montaña de Montserrat para que se den cuenta de que aquello, bueno, la montaña era mucho más mágica de lo que creían. Qué curiosa señal, ¿no? Una luz que se desplaza desde Montserrat. Así es. Y a partir de ahí se retoman de nuevo todos los oficios. A partir de ahí, el obispo de Vic, bueno, pues lo que te he dicho lo interpreta como una señal divina y, bueno, pues lo que hace es volver a dar la comunión otra vez a Manresa, permitir que se termine la acequia y con lo cual se acaban las disputas. Pero es más, hay gente que desde las zonas del Ponte Vilamara y demás dicen que la luz no venía de Montserrat, sino que la luz venía del cielo, rebotada en la montaña de Montserrat y trasladada a Manresa, entrando por esa vidriera de la iglesia del Carmen y dentro se divide la luz. Supongo que todavía podemos hacer un recorrido, ¿no? Por esa... Sí, por supuesto. Es decir, de hecho se sigue celebrando, en febrero se sigue celebrando la fiesta de la Llum en Manresa con motivo de este acontecimiento. Es decir, que podemos ir a Manresa y ver esta fiesta de la Llum, fiesta de la luz, ¿no? Podemos ir y ver la fiesta de la luz en Manresa, que conmemora todo esto y además hay una representación que se representa todo lo que es la disputa por la acequia, por el agua y esta luz como entra por la ventana de la iglesia del Carmen y acaba la disputa de la luz. O sea, que el avistamiento ovni, en este caso no fue una luz que viene de la roca, sino que viene del cielo rebotando en la montaña de Montserrat y yendo a la montaña a la iglesia del Carmen, o sea, se remonta desde el año 1345. Son muchos años, desde luego, pero son también muchos casos, Fran, porque no es lo único que en la montaña de Montserrat podemos decir que se ve reflejado ahí, ¿no? Además de esto, ¿qué más fenómenos podemos encontrar? Hay muchísimos fenómenos. Se habla de esa puerta basculante tridimensional. Yo tuve la ocasión hace como unos 20 y pico de años de hablar con un testigo, al cual ya falleció, un hombre que, bueno, él durante 40 años, cada sábado por la mañana, iba a pasear por la montaña de Montserrat, no se perdía ningún sábado, hiciese frío, calor, lluvia o no. Y siempre hacía el mismo recorrido, hasta que esta vez dice que, bueno, una niebla le sorprendió, él pasa la niebla y cuando pasa la niebla empieza a no conocer lo que allí le rodea. Él dice que no conocía nada
tiene miedo porque piensa que es algo que le está sucediendo a él en su cabeza, que algo le va a pasar, un tipo de amnesia, pero se encuentra bien. Incluso él dice no, yo me encontraba bien, yo sabía en mi reloj, miro la hora, eran las 4:05 de la tarde, era por la tarde cuando él iba, con lo cual ante esa situación que hace, vuelve sobre sus propios pasos hacia atrás, y cuando vuelve a cruzar la niebla es cuando reconoce otra vez la montaña de Montserrat. Vuelve a reconocer la montaña de Montserrat. No se explica lo que ha pasado, todo eso es un intervalo de 3, 4, 5 minutos, y cuando mira la hora son las 8 de la tarde. Es decir, lo que para él habían pasado 5 minutos, resulta que el hecho de cruzar esa niebla y volver habían pasado casi 4 horas y media. Todo a través de una niebla. Todo a través de una niebla. Es esa puerta tridimensional que mucha gente dice que ha cruzado, que mucha gente cree que se ha sentido desplazada en otro sitio. Y prácticamente en casi todos los casos coinciden en lo mismo, es decir, no reconocen el lugar hasta que no vuelven hacia atrás por sus propios pasos, y es cuando realmente se dan cuenta de que algo ha sucedido. Yo creo que de nieblas y de lugares con este tipo de fenómenos iremos hablando más a lo largo de los diversos programas, porque me vienen a la mente muchos casos que también están relacionados con nieblas que al pasar hacen alguna alteración, ¿no? Hay muchísimos. Lo que no está claro es si realmente las puertas tridimensionales se ocultan en la niebla o como son basculantes. La casualidad es que, en el momento de que tú pasas esa puerta tridimensional, la cruza y te llama. Pero no solo es el caso de esa parada en el tiempo, es adelantar el tiempo o atrasar el tiempo, sino personas que han testificado que hoy están aquí y que mañana han aparecido en Tailandia. Hay muchos casos de personas que han aparecido en países que dicen: no reconozco el idioma, no reconozco el sitio, he preguntado dónde estoy, y resulta que han estado a miles de kilómetros de donde ellos estaban. Y precisamente en la zona de Montserrat hay muchas personas que han ido y no han vuelto. Hay desapariciones, evidentemente, sí, hay muchas desapariciones. De hecho, dentro de la energía esta de la montaña de Montserrat se cuenta, y además esto lo cuentan los escaladores que van mucho, sabéis que la montaña de Montserrat es un lugar de escalada por excelencia en Cataluña. Muchos escaladores que suben la rampa de lo que es la montaña de la Madalena, uno de los picos que hay, es una subida. Y cuando suben los escaladores, normalmente lo suben sin ningún tipo de dificultad, el cansancio propio de una subida, pero hay veces que escaladores que ya llevan muchísimos años haciendo la misma ruta, dicen que hay momentos y días, que aquellas subidas son incapaces de subirlas de un tirón. Tienen que pararse a mitad de la subida porque están agotados, cansados. Y no es un escalador o dos, sino muchos los escaladores que coinciden que en ese mismo día y en esos intervalos de 3-4 horas sucede ese fenómeno. Es decir, en esa subida, cuando están subiendo, son incapaces. Las piernas es como si una energía magnética atrayese mucho más a las personas a la tierra, y son incapaces de andar. Curioso, ¿no? Además, muy curioso. Precisamente así es como la Virgen de Montserrat, ¿no? De alguna forma dijo: quiero quedarme aquí, ¿no? La llevaban transportando hasta que no se pudo mover más. Exactamente, hay una relación entre lo que es la Virgen de Montserrat, el peso es de la Virgen de Montserrat cuando quiso ser trasladada y no podían levantarla. Pues muchos la asocian a este tipo de fenómeno, esta energía interior. Ya sabes que, hay mucha gente que sostiene que la montaña de Montserrat es hueca por dentro, que son pasadizos y son cuevas, aunque de momento solo se conoce la cueva del Salnitre, que es la más profunda, la que más se ha investigado, pero de hecho, el fenómeno se produce, ese fenómeno de cansancio de los escaladores, de gente, se produce, y se produce muy a menudo. ¿Crees, Fran, que en algún momento se podrá descubrir quizá algún acceso a alguna de estas cuevas y se pueda decir: pues efectivamente existía esa cueva o ese casi mundo subterráneo, ¿no? Con permiso de los monjes, sí. Yo creo que ellos saben más de lo que puedan decir. Evidentemente es su casa y tampoco van a descubrir todo lo que hay dentro. Yo creo que dentro del monasterio sí que están las verdaderas puertas al corazón, a las entrañas de la montaña de Montserrat, y que posiblemente la clave de todos los fenómenos que pueda haber en la montaña de Montserrat se encuentra en su interior. Es decir, no sabemos lo que hay en el interior, no podemos investigar el interior, no podemos tomar mediciones energéticas de su interior, porque evidentemente la bahía de Montserrat no te permite hacer ese tipo de registro ni ese tipo de investigaciones. Pero yo estoy convencido que dentro de esa abadía sí que están las puertas a ese mundo subterráneo de la montaña de Montserrat. Posiblemente alguna vez podamos entrar, pues posiblemente, pero yo creo que de momento ahora, inmediatamente, no. Y como bien se sabe, ¿no? Es uno de las cosas que todo el mundo que de alguna forma se interesa por Montserrat, que evidentemente los nazis estuvieron allá buscando el Santo Grial, nada más y nada menos. Exactamente. Que se fueron con las manos vacías, presuntamente, es lo que conocemos, pero que estaban buscando esos accesos a encontrar algo que de el hecho, Grial concretamente.
cuando los alemanes, los nazis, cuando Himmler llega a la montaña de Montserrat, está convencido de que el Santo Grial está allí. De hecho, se asocia el Santo Grial a que Gaudí es el único que vio el Santo Grial y lo trasladó a la Basílica de la Sagrada Familia. Hay quien ahora sostiene que el Santo Grial está escondido en la Sagrada Familia, que de hecho la Sagrada Familia no deja de ser un tributo al Santo Grial que Gaudí tuvo en sus manos. Bueno, pues otro tema de estudio. Sí, otro tema de estudio que tenemos que profundizar y saber más. Y ¿no? de hecho, en la Sagrada Familia hay mucha simbología que se asocia al Santo Grial. Lo que pasa es que, bueno, se está estudiando, de momento no hay nada concluyente, pero que sí que se cree que Gaudí trasladó el Santo Grial de la montaña de Montserrat a la Sagrada Familia. Curioso. Desde luego, bueno, y además las formas que imitarían un poquito la naturaleza eso es. De esas montañas. Bueno, pues algunos secretos que hemos conocido de Montserrat. Fran, muchísimas gracias por esta aportación. Volveremos a salir a investigar, tenemos mucho por ver por ahí fuera, por conocer y demás, y muchos datos que seguramente vamos a compartir. Seguro, muchísimo. Nos quedan muchos kilómetros que recorrer, muchos fenómenos y muchos lugares. Hasta la próxima, Fran, gracias. Hasta luego. Aquí lo que nos reunimos básicamente es para comentar un poco pues los casos, cada uno pues tiene la oportunidad de hablar de lo que le ha sucedido, de esos casos pues que comúnmente no se pueden hablar. Entonces venimos aquí, nos tomamos un café, esperamos a que más o menos los asiduos vengan. Grifol, José Luis Grifol, que es el alma mater un poco de los días 11, y bueno, pues aquí empezamos a tomar el café, a esperar a que todos estemos, y luego pues sobre las 11, 12 de la madrugada pues nos dirigimos a la explanada. También decir que el tema pues ha tenido un gran auge, entonces ya hay, aparte de la explanada donde nos reunimos los que, no seguidores de Grifol, porque no queda bien esa expresión, pero sí los que somos afines a este grupo, hay otros grupos que se reúnen también en diferentes explanadas, ¿no? A veces pues personas que quieren ir más en solitario a experimentar el fenómeno, y a ver si tenemos la suerte de ver algo, de avistar algo en los cielos. Yo lo que he sacado a través de estos años es reafirmarme en una cosa que parece muy simple, pero ya lo decía el padre de la ufología aquí en Cataluña, que era Antonio Rivera, que la ufología es un fenómeno real, ¿no? Y hay muchísimas personas que están viviendo toda una serie de experiencias y que por suerte ya lo podemos hablar de una forma más abierta. Sobre todo es eso, el recopilar casos que a veces nos dejan más preguntas que respuestas, porque a veces el fenómeno ovni parece un absurdo, entre comillas, porque hay tantos casos tan diferentes que a veces conexionarlos entre sí, elaborar una estadística, hacer una investigación cuesta mucho. Pero lo más importante es eso, recopilar los casos, ver si hay concordancias y sobre todo el antes y el después, lo que influye en la psique de la persona, al menos para mí. Nunca se sabe lo que vamos a poder ver, pero la noche está despejada, eso es importante. Y nunca se sabe, es una incógnita total cuando uno sube aquí lo que se puede ver. No obstante, han habido casos muy interesantes, incluso las cámaras de algunos programas de televisión han recogido esas manifestaciones, ¿no? Y muchas personas relacionadas con el misterio han vivido esas experiencias después de subir un 11 a Montserrat. Yo soy aficionado a la astronomía y estaba mirando por el telescopio, que tengo un telescopio de 20 centímetros, un reflector, y estaba mirando allí hacia un sitio determinado del espacio y teniendo el ojo en el ocular de esto, se hizo de día, a mi alrededor se hizo de día. Digo, caramba, ¿qué pasa? Me giré y me dio tiempo a ver pasar una bola enorme con una luz blanca potente y salieron unos destellos por su alrededor de fuego pasando por allí y se escondió detrás de la montaña. Me quedé parado, digo, esto a lo mejor hace un gran estruendo esto, porque era una cosa inmensa y no nada, ni ruido ni nada. Entonces llamé a mis hijos, que eran pequeños por aquel entonces, y a mi mujer, digo, salir corriendo, digo, que a ver, ha pasado esto, digo, a ver si. Y en esos momentos pues se apagó la luz, se fue la luz de toda la ciudad, o sea, todo Samboy se quedó a oscuras, y bueno, y que no venía la luz. Y esto fue la noche de San José.
Y la mañana siguiente pues vino la luz, no sé si fue ya casi la tarde, y los periódicos dijeron de que si fue una carga en la central, no sé qué, total, que no dieron ninguna explicación. De aquello yo no creo que fuera nada de aquí, imposible. Era el testimonio del señor Sendrós, un testimonio que grabábamos precisamente en uno de esos días 11 en Montserrat, en el Hotel El Bruc, como hemos conocido también hace unos minutos, punto de encuentro de aficionados y apasionados del misterio y de la ufología. Un testimonio del que, para tener más detalles, tenemos con nosotros a Marisol Roldán. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas, Joaquín. Y bienvenida a la cuarta temporada, esta nueva temporada también del Sombras en la Noche. Pues encantadísima con esta nueva edición y novedad y, bueno, disfrutando con este primer tema, que es Montserrat, uno de mis grandes, ¿no?, de mi pasión. Este testimonio que veíamos, Marisol, hacía referencia a un acontecimiento que ocurrió en los años 80 aproximadamente. Sí, el testimonio de Sendrós es uno de los más impactantes porque es un testimonio vívido, auténtico, de uno de los desclasificados de 1983, que hace mención tanto a ovnis como a un apagón, entre comillas, que hubo en toda Barcelona y que permitió que se viera muy nítidamente una gran oleada de objetos voladores no identificados que fueron vistos desde tierra y desde aire, incluso por personal del Estado, militares y Guardia Civil, y testimonios que además luego fueron dados en televisión, en varias cadenas como Televisión Española y TV3, de la que además se guarda un registro que se perdió la copia, que llegó a hacer un cámara de TV3. Hablamos en otros programas. Hoy el tema de Sendrós, que es digamos, el icono, ¿no?, de lo que pasó ese año, en ese día. Pues él estaba bastante impactado cuando yo lo conocí, tenía pérdidas y lagunas de memoria. Suele pasar muchísimo con los avistamientos, en los que se queda el impacto, ¿no?, de haberlo visto, es algo imborrable, te pone a buscar, de alguna manera te afecta psicológicamente, y eso le pasó al señor Sendrós, como hemos escuchado. Pero indudablemente también les hace, ¿no?, tener como una especie de dualidad, una emoción dual. Piensan que lo que han visto es equivocado, que puede deberse a otras cosas, no saben dónde acudir, España no está preparada, ¿no?, para tener un centro de llamadas donde una persona que haya visto una anomalía en los cielos pues puede hacerlo. Entonces lo que suelen hacer es llamar a los guardias civiles o a controles aéreos, y estos terminan dando a archivos y pasan digamos a lo que es los archivos aéreos militares españoles, ¿no? Y así es como conocemos el caso de Sendrós y 1000 y pico que se dieron esa noche bajo el apagón. Y se vieron, él vio una esfera bastante grande, uno de los grandes ovnis, podría ser lo que se describe como una nave nodriza, y al mismo tiempo que se veía en Barcelona, en otras zonas de Cataluña, donde no había apagón, pero sí que es verdad que también las condiciones lumínicas favorecen el ver el cielo mucho mejor, como era el caso de Lleida. También pudo ser visto este objeto volador de grandes dimensiones, impactante por su escala, el recorrido, el silencio que tenía. Es algo que a los investigadores esto nos provoca una especie de sentimiento de qué es lo que se nos está ocultando, ¿no? ¿Qué tecnología es la que tenemos ahí humana? ¿Es tecnología militar? ¿Qué tipo de artefacto? ¿Es una nave de transporte? ¿Es de defensa? ¿Contiene algún tipo de armamento? Todo esto nos lo planteamos nosotros. Las personas desde su casa se plantean quizás cosas más básicas. ¿Es extraterrestre o es humano, no? Y ahí se quedan, que es un poquito lo que le pasó a Sendrós. Pero nosotros vamos un poquito más allá, porque aquello de que un objeto volador no identificado, o sí, pero desconocido, ¿no?, en algún experimento secreto, militar, pasara por encima de nuestras cabezas, nos hace indefensos ante esos experimentos que pudieran practicarse con la humanidad, ¿no? Que te pase además donde tú vives, imagínate el temor, ¿no? El investigador mira, por lo tanto, no solamente discriminar si es un ovni o no lo es, sino también si hay una especie de alarma o no, si hay un experimento, si hay una especie de conspiración en los cielos, están pasando cosas, no se nos dicen, y por qué motivos no se nos está diciendo, ¿no? Por lo tanto, el caso de Sendrós es impactante. Luego es
también el icono del testimonio medio. Es una persona que no está aficionada a estos temas, que bueno, lo ha escuchado pero no sufre una obsesión, una adicción, ¿no?, a esos objetos voladores, y que de repente, guiados en la mayoría de veces, en este caso es una muestra, por la intuición, se asoman a un punto donde pueden ver nítidamente estos objetos, variados, pero los ven nítidamente. Y años después, incluso cuando recuerdan ese recuerdo, que suelen, decíamos, olvidarlo, pueden describir también muy detalladamente cómo eran, qué tipo de luz emitían, qué sonido se escuchaba o no se escuchaba. En el caso de Sendros podemos apreciar que incluso dice, no, hacía sombra en la propia noche, en la propia oscuridad hacía sombra. Bueno, pues esto los primeros años no se recordaba por parte del testimonio, ha sido con el proceso del tiempo en que reflota. Esto también nos preocupa a los investigadores tras los avistamientos. ¿Qué poder, qué armas, si es humana o extraterrestre, manipula, ¿no?, la mente de los testimonios, en este caso en concreto de miles de testimonios, para que durante un X periodo de tiempo ellos olviden parte de lo que han visto, ¿no?, y qué intenciones hay detrás añadidas, ¿no? Todo esto de alguna manera pues, hace que sean casos fascinantes. Por eso el contar con Sendros era importante, y porque años y todo después... esto, Marisol, disculpa, hace que una investigación transcurra a lo largo de muchos años. Sí. Es decir, no es simplemente hacer un acercamiento al lugar, una primera entrevista a la persona que ha sido testigo, sino un seguimiento de muchos años. Además es el propio testimonio el que cuando empieza a recordar ese impacto emocional le hace ponerse a buscar, se convierte en su propio investigador. Y no es la primera vez, en el caso de Sendros, él mismo intentó documentarse, empezó a comprarse libros, tanto de ciencia. Él es un gran aficionado a la astronomía, ¿no? Entonces amplió un poquito el bagaje. No era una persona tan difícil no era tan fácil de manipular, puesto que conocía un poquito los objetos celestes y sus órbitas y un poquito cómo observar el cielo nocturno. Cuando a él le pareció aquello algo impresionante, imagínate. Eso hizo también que le llevara a buscar a otros como él. A los investigadores nos pasa, cuando vemos un testimonio, de inmediato salimos a buscar otros que en el mismo lugar pudieran haber oteado, ¿no?, ese objeto, para que nos lo describan. Primero, que nos lo confirmen. Segundo, que nos lo describan cosas que al primero se les pudiera haber pasado por alto. Y luego para confirmar la amplitud, ¿no?, del avistamiento en sí de ese objeto volador. Y en el caso de Sendros, él se puso en marcha, ayudado por su hija, que también se convirtió de alguna manera en una buscadora, y bueno, empezaron a subir a Montserrat, que es una especie de lugar, ¿no?, sagrado ya para los investigadores, testimonios y contactados, donde ponerse no solamente a ver los cielos a partir de las 10, 11 de la noche, sino donde antes y previamente, unidos allí en el Hotel Brook, pueden tener tertulias y charlas de una forma sosegada, sin tener que ocultar datos y poder ser curiosos realmente, para, de alguna manera, en el caso de Sendros, poder saber qué es lo que él había visto. Indudablemente, años después, décadas después, él no sabe exactamente lo que vio, pero sabe o piensa que no es de este mundo, que no puede ser militar, y que aunque no tenga las respuestas, indudablemente le abre la mente a que existen cosas que quizás el hombre en su vida rutinaria no quiere ver, le da miedo, y simplemente mirando como él a la ventana o a los cielos, puede ser que nos llevemos alguna curiosidad de cosas que se mueven luminosas. Bueno, pues un testimonio, como hemos visto, que además después se convirtió también en habitual de esas subidas cada día 11 a Montserrat. Y bueno, precisamente de Montserrat, Marisol, tenemos un nuevo testimonio con el que vamos a terminar esta breve intervención. Bueno, conociendo el caso de Sendros, del que seguramente nos seguirán llegando más datos, seguramente tendremos ocasión de volver a hablar con él, de aportar algo más o de contrastar, ¿no? Porque es de los pocos testigos de aquella noche, ¿no? O pocos testigos, en este caso, pues civiles, ¿no? Porque hay casos, Bueno, no, hubieron registrados 1000 y picos. En el caso de 1983, fue una gran oleada. Esa era una noche en la que se han repetido, ¿verdad? Sí, en el 86 volvió a repetirse. Pero después, ya más reciente, en fechas más recientes... Sí, y en la misma zona, ¿sí? Desde la ermita de San Ramón, ahí mismo donde él lo veía, un poquito en su ladera, hay personas que testimonian haber visto objetos de grandes dimensiones
viniendo también dirección de Montserrat hacia Barcelona, posiblemente buscando el mar, ¿no? Que es donde tienden a ir los ovnis, de montaña a mar o de mar a montaña, no sabemos por qué, pero hacen esta especie de ciclo, ¿no? Atraídos posiblemente por algún tipo de energía o algún... También tenemos que ver que en ese recorrido hay pues torres de control aéreo, hay militares distribuidos más o menos de forma abierta o de forma oculta. Y la verdad es que, bueno, sí que han habido casos. Él mismo tuvo la suerte de ver en otra ocasión, no tan espectacular, y le dejó un poquito más de duda porque la luz que vio era a distancia, sobre la montaña de Montserrat. Tenemos casos, por ejemplo, tenemos a Rafael, que es un caso que vio algo similar, estando en Molins de Rei, que es una población cercana, pero justo al otro lado del Llobregat, ¿no? Testimonios de esa noche, que es lo que tú me preguntabas, sí, 1000 y pico que yo haya recogido, posiblemente compañeros más. Y en los desclasificados de ese año, de esa noche en concreto, de 1983, se hablan de al menos 800 que los militares pudieron testimoniar, hablar con ellos y de alguna manera coger un detalle u otro. Piensa que aquello era de gran envergadura, no solamente fue visto, no sé, que atravesó poblaciones, atravesó carreteras, autovías, incluso hasta camioneros han testimoniado un poquito lo que aquello pasó. Es uno de los ovnis gigantescos. Hubo el de Sabadet en el 86, y todos ellos recogidos por los desclasificados de las Fuerzas Aéreas Españolas del MOA, y realmente con un número impresionante de testimonios, y que luego tachado muchísimas veces ese desclasificado, al darse a conocer, realmente casi lo quiere solucionar diciendo que bueno, que algo sería como un Hércules, ¿no? En aquel momento, llevando algún tipo de transporte, ¿no? Hacia Asia o hacia Europa, o lo quieren forzar en explicar simplemente por no seguir ahondando o hacernos ver que no lo están investigando, que eso también. También. Bueno, pues vamos a ir a otro testimonio, en este caso diferente, ya que el que conocíamos ahora, el del señor Sendros, este caso, era un testimonio concretamente de un avistamiento fortuito, repentino, pero este que vamos a ver a continuación parece como algo medio buscado, podríamos decir, a través de unas meditaciones, como Jesús, que es el testimonio, nos cuenta su caso. ¿Qué nos puedes contar un poco? Bueno, después de décadas de acudir, ¿no?, la gente a Montserrat, aficionados, curiosos, incluso escépticos, investigadores, testimonios, también es verdad que ha venido una gran oleada de personas que tienen una búsqueda interna, ¿no?, espiritual. Muchos siguen la nueva era, otros son grupos de contactismo, se reúnen ahí porque ya de por sí, como hemos comentado en el programa, la montaña tiene un algo mágico, energético, ¿no?, y ellos entienden que son llamados allí. Entonces, en grupo o de forma individual, hay varias explanadas, no solamente la elegida por Grifol, que es una grande para que quepan muchas personas, sino que hay más pequeñitas. Se reúnen personas días 11 y otros días del mes, hacen una previa meditación, comparten una cena, algunos hacen música, cada cual al estilo de esa meditación que estén realizando, y la finalidad es contactar pues con esos devas de la montaña, no solamente con extraterrestres, sino con esos devas o interdimensionales que pudieran estar viviendo debajo de la montaña, que es lo que cuenta la leyenda, y algunos como Yeshua, pues han tenido la suerte de tener ese encuentro. Nosotros los investigadores distribuimos, para poder investigar bien en la ufología, los ovnis en diversos tipos, y el tipo depende del acercamiento, ¿no?, del testimonio a ese objeto volador o a sus tripulantes. Mientras que Sendros sería el primer tipo, que es el típico avistamiento de otear a simple vista. El de Yeshua sería el de cuarto tipo, que de alguna manera estuvo totalmente en contacto con esos seres. Incluso, si lo escuchamos bien, es como si lo hubieran guiado previamente, porque ya era una persona espiritual que hace otro tipo de meditación en otros sitios, lo hubieran guiado previamente, como hicieran en su momento con Grifol el testimonio, a que fuera ahí en Montserrat donde tuviera ese encuentro más importante. Y normalmente no es el único caso, el de Yeshua, sino que son también cientos de personas de grupos que, por ejemplo, está Lux Botán, que ellos están moviendo lo del calendario maya y que también tienen una movilización internacional.
Viene gente de toda España, viene gente de Venezuela, vienen los ancianos mayas de México con él y se reúnen varias veces al año ahí en Montserrat, y también han tenido importantes encuentros o han aparecido luces en los cielos mientras ellos celebraban una especie de convocatoria, ¿no?, con esos devas. Bueno, es impresionante. Yo creo que merece la pena escuchar el testimonio de Yeshua porque es una persona bastante coherente, que lo explica, aun siendo espiritual, de una forma manteniéndose en un punto neutro y racional, lo cual no deja de ser impresionante, ¿no? Porque el tener un ser dimensional, intraterreno, no sabemos qué tipo, incluso imaginación que te dé unas pautas, unas guías, y que además luego eso que te está dando se cumpla, porque es casi una profecía, una premonición, pues es impresionante. Y en el caso de Yeshua sí que puedo decir que le guían. En el caso de esto de Montserrat, estos seres les han dado más noticias o informaciones o le han dicho a gente que tendría que conocer, y yo que estoy con él en grupos y que estoy en seguimiento y tal, sí que es verdad que luego acontecen esto que él comenta. Así que impresionante. Pues con este testimonio con Yeshua, vamos a despedir esta intervención, este bloque en el que hemos conocido un poquito más de ovnis, sobre todo casos en Dros, hemos derivado también un poco en todo lo de Montserrat y hemos terminado pues con una forma también diferente, ¿no?, de visualizaciones que también se producen los días 11 de todos los meses. Pues Marisol, gracias por esta aportación interesantísima y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, he tenido una experiencia ufológica, fue en Montserrat y sucedió hace 8 años. Pues fue todo como muy imprevisible. Aquello que yo vi en Montserrat, estaba acompañado también de otra persona, una amiga mía, fue a través de unas meditaciones que hicimos. Tenía que ver más con meditaciones espirituales, con el séptimo rayo, ¿vale? Fue un trabajo de metafísica. Entonces, curiosamente, en ese trabajo que hicimos una práctica de metafísica que se llama el cierre del cinturón electromagnético. Es una especie como de ritual, no sé cómo explicarlo, no es un ritual tampoco muy laborioso, sino que es más bien una visión de que tienes que concentrarte, que todo tu aura, todo tu campo externo está rodeado de una gran cúpula, ¿no? Entonces hay un cinturón que se cogería por el plexo solar y hay una visualización con unos mantras especiales y unas plegarias que tienen que ver con la séptima llama y con San Miguel Arcángel. Tú eres una persona, por tanto, que antes de ver este ovni has vivido una serie de preparaciones voluntarias. He vivido una serie de preparaciones voluntarias e involuntarias también. Es decir, se me fue preparando con el paso de los años a través de unas experiencias que tuve y tenían que ver a nivel de abducción. Fue una noche, no recuerdo bien si sería a partir de las 12 de la noche o la 1, porque fue por una excursión que hicimos y fue en una de las cumbres más altas de Montserrat, que allí después de hacer pues el peregrinaje quedamos en unas cumbres de allí, de arriba. ¿Te acuerdas si era verano, invierno? Creo recordar que era otoño. ¿Solo estaban ahí 2 personas? Sí, estaba yo con otra amiga, que ella también había hecho sus trabajos a nivel de metafísica y conocía el poder de los rayos también en sí, las prácticas de las llamas, todo esto. A partir de aquel día has vuelto a tener contacto con los ovnis, ¿has visto alguno más? A ver, de ver ovnis, a nivel de verlo como un objeto externo, ¿vale? No, pero sí tuve visiones de naves bastante grandes, naves que yo las llamaría nodrizas. Además de naves, ¿has tenido la suerte de ver a sus tripulantes? Tuve la suerte de ver en esa experiencia las naves y a los tripulantes también. ¿Cómo eran? Sí, pues los tripulantes que yo vi en Montserrat, que además fue curioso porque estaban también dentro de lo que yo, sin mal lo recuerdo, podrían ser naves o grandes esferas de luz. Eran altos, delgados, y no logro recordar que realmente tuvieran una densidad, ¿vale?, corpórea, ¿no?, física, como nosotros estamos acostumbrados a vernos nosotros. Eran más como seres de energía. Había muchísima electricidad o una energía que los recorría, como más tipo metálica, podría decir. ¿Tu sensación con ellos? De paz. Mi sensación con ellos, realmente cuando me ocurrió la experiencia, fue una sensación de liberación, de paz y de asombro, puesto que curiosamente aparecieron después de haber terminado con los rituales iniciáticos
en nombre del Arcángel San Miguel. Pero sí que ciertas preguntas que íbamos haciendo, ellos se movían de una manera especial. O sea, juraría que ellos era como que levitaban. Quizás sea demasiado apresurado, ¿no?, decirlo, o entiendo que haya gente que quizás lo note como algo que no se pueda creer, pero sí que tenían esa capacidad de levitación y de movimiento. Entonces recuerdo que ellos, a nivel de que íbamos preguntando, desde la paz, siempre con unas preguntas que llegaban, imagino, ¿no?, a su energía. Entonces recuerdo que ellos se movían de una determinada manera que era como si formaran una geometría, por decirlo. Ellos empezaban a mover a una velocidad muy rápida y se formaba una geometría que yo, después de un cierto tiempo, pude reflejar que era la geometría sagrada. Se presentan en unos momentos que creo que te ayudan a que tú tomes el cambio que tanto estabas necesitando. Quizás cuando se busca demasiado o tienes impaciencia o ansiedad, ellos no aparecen, es como que se frenan esos contactos y cuando menos te lo esperas, pero tú estás en ese momento como desinhibido de esa necesidad de preocuparte por esas apariciones, creo que es cuando ellos más se manifiestan. Ya en la recta final de nuestro programa es el momento de centrarnos en esas imágenes, en esas fotografías, en esos vídeos que localizamos a través de diferentes medios y que ustedes pueden hacernos llegar a través de diferentes formas de contacto. A través de nuestro correo electrónico en info@sombrasenlanoche.net o también a través de nuestras diferentes redes sociales donde pueden encontrarnos: Facebook, Twitter, Instagram, y donde pueden enviarnos imágenes tan espectaculares como, atención, las que tenemos preparadas para estos próximos minutos. Fíjense en este extraño animal, ojos enormes, cuerpo extraño, en fin, no estamos acostumbrados a ver a determinados animales sin su cobertura natural, sin su pelaje o sin su plumaje. En este caso, el animal de la fotografía es una especie bien conocida, es un búho que puede parecernos un animal terrorífico si nos lo encontráramos sin su apariencia habitual. Las imágenes fueron a través de las redes sociales, a través de internet, y despertaron rápidamente la curiosidad de miles de personas. Y ahora que la frontera entre Estados Unidos y México está más de actualidad que nunca, parece ser que el interés mediático no se produce tan solo en nuestro planeta. Y es que un escuadrón de ovnis han querido supervisar qué es lo que está pasando. Eso es lo que podríamos deducir viendo una grabación de unos 14 minutos, eliminada de internet, hecha en un puesto fronterizo en Tijuana, en México. En el vídeo se podía ver a personal de la frontera abandonando su puesto, a vehículos tocando el claxon y a numerosas personas que, mirando al cielo, grababan también con sus dispositivos móviles lo que estaban viendo. Un usuario de YouTube pudo hacer una copia de ese vídeo que fue eliminado, atención, hasta en 2 ocasiones. Los objetos, se pueden ver en un principio, se mueven simplemente al azar, pero después se alinean y esto es lo que hace que podamos descartar que se trate de globos o de otros objetos similares. Seguimos mirando a los cielos porque hace tan solo unos días una misteriosa nube con forma de ovni apareció en los cielos de Suecia. Varios esquiadores de la estación Areiduvat subieron imágenes a sus redes sociales donde podemos admirar el fantástico espectáculo natural. Y efectivamente digo natural porque las nubes polares, aunque no sean muy habituales, se producen con masas de aire que entran en contacto con montañas altas o con rascacielos y con inversiones térmicas, con capas de aire frías y caliente. Lo fascinante de ese tipo de nubes es que aunque el viento sople con fuerza en su entorno, son totalmente estacionarias. Nada puede moverlas. Pues recuerden, imágenes que pueden hacernos llegar a través de info@sombrasenlanoche.net o a través de nuestras redes sociales. Estaremos encantados de compartir imágenes como estas con el resto de espectadores.
momento de cerrar un capítulo más, una nueva página de nuestro programa, de nuestro Sombras en la Noche, segunda edición de esta cuarta temporada y con temas que esperemos hayan sido de su interés. Vamos a seguir recorriendo numerosos lugares de nuestra geografía, numerosos paisajes, numerosos puntos en los que ocurren cosas, en los que hay misterio. Y vamos a atender, evidentemente, todas aquellas situaciones, todos aquellos consejos que ustedes nos hacen llegar a través de esas redes sociales. Recordarles que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y, muy importante, también a través de YouTube, donde pueden ver todos los capítulos de nuestro programa y vídeos adicionales a todo lo que vamos grabando y preparando para ustedes. Hoy en el programa realmente hemos cerrado un capítulo doble en un punto muy interesante, en un punto en el que desde hace siglos se vienen sucediendo fenómenos extraños como es Montserrat, en el que, como ya es sabido, como muchas veces se ha mencionado, los nazis estuvieron buscando nada más y nada menos que el Santo Grial. En fin, se fueron con las manos vacías, o al menos es lo que parece. Hemos hablado también de otros fenómenos curiosos, extraños. Hemos tenido imágenes y fotografías de fenómenos ovni, de animales extraños que parecen lo que realmente no son. Y como siempre, ese llamamiento especial a que colaboren con nosotros, a que nos envíen sus imágenes, sus sucesos, sus relatos, sus historias, y a que juntos compartamos un poco más de este apasionante y fascinante mundo del misterio en el que estamos envueltos todos los días. Por mi parte nada más, nos encontramos en la próxima emisión de Sombras en la Noche, aquí, si ustedes lo desean, y como siempre digo, hasta entonces, no lo olviden, sean felices. Seremos testigos de un récord mundial desde el más allá. Marisol Roldán y Fran Hernández nos traen los casos más increíbles ocurridos en la zona de Montserrat, en Barcelona. En imágenes veremos una colección de impactantes fotografías y vídeos de alrededor del mundo. Pues estos van a ser los contenidos de nuestro programa de hoy. Recuerda también que estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y, muy importante, también a través de YouTube, donde puedes suscribirte a nuestro canal y tener todos los vídeos de nuestro programa. Con esos temas empezamos. Un hotel, célebre por los extraños fenómenos que en él ocurren y protagonista de numerosas investigaciones e incluso de programas de televisión, capta la atención mundial al recrear la tabla Ouija más grande del mundo. Hello, Grand Midway Hotel. Blair Murphy y su familia son actualmente los propietarios del Grand Midway Hotel, un establecimiento construido en la década de 1880 en un pequeño pueblo minero de Pensilvania, en Estados Unidos. El lugar es testigo de innumerables fenómenos paranormales. Veíamos personas flotando y escuchábamos voces. Incluso las mascotas del hotel se movían y reaccionaban a fuerzas invisibles. Nuestros sueños se volvieron salvajes y no fuimos solo nosotros. Otros huéspedes del hotel decían que había algo que sucedía y tenían sus encuentros en el medio de la noche, asegura el propietario. Welcome to the Grand Midway Hotel. Pero no se espantaron, más bien lo contrario. Después de 2 años de silencio de los espíritus, decidieron convocarlos jugando a la Ouija, pero a lo grande. Decidieron pintar el hasta entonces negro techo del hotel en una enorme tabla Ouija, que el libro Guinness de los Récords ha certificado como la más grande del mundo, una temática perfecta para el hotel de 32 habitaciones y repleto de historias misteriosas y aterradoras.
Por cierto, el inventor de la Ouija, el estadounidense William Fall, falleció en 1927 precisamente al caer de un tejado. Aquí le tenemos, en una demostración práctica de su invento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche, segundo programa de esta temporada en el que vamos a abordar por segunda semana consecutiva un tema que abríamos la semana pasada. Un lugar concreto de nuestra geografía, una zona cargada de misticismo, cargada de magia, cargada de energías y que hoy vamos a analizar de una forma diferente. Si la semana pasada en el programa lo hacíamos a través del teleurismo, hoy vamos a conocer algunos de los casos más inquietantes, más sobrecogedores y más impactantes que ocurren en ese rincón de nuestra geografía como es la montaña de Montserrat. Pero no va a ser el único tema que vamos a tener en nuestro programa en esta emisión de hoy, porque hoy también tratamos estos otros temas. Hoy en el programa descubriremos una sorpresa oculta en un museo durante más de un siglo y medio. Conoceremos cómo con sencillas fotografías podemos recuperar el patrimonio que destruye la barbarie. La zona ha sido testimonio mudo de fenómenos inexplicables desde hace siglos. Luces, extrañas desapariciones y la visita de los nazis han marcado la historia de una montaña diferente. Hoy, en el programa, te descubrimos más de Montserrat. En estos tiempos de barbarie y sin razón, donde en nombre de ideas y religiones sin sentido se destruyen vidas humanas y patrimonio que es de todos, dos expertos en fotogrametría unen esfuerzos con miles de voluntarios por devolvernos lo que ya nunca volverá a existir. Lamentablemente las vidas humanas no regresarán, pero los bárbaros nunca alcanzarán sus objetivos. El patrimonio, gracias a esta buena idea, vuelve a la vida. Las imágenes de destrucción de patrimonio dieron la vuelta al mundo y siguen produciéndose. Ciudades, templos y ruinas que resistieron el paso del tiempo, de siglos de historia y de conquistas, desaparecían bajo los martillazos y la dinamita de la ignorancia. Matthew Vincent y James Cugneur han puesto al servicio de la humanidad sus conocimientos en fotogrametría. A partir de numerosas imágenes, pueden hacer una composición en 3D que devuelve a la vida el patrimonio perdido. Decenas de voluntarios de todo el mundo se sumaron a la iniciativa, incluidos militares del ejército de Estados Unidos, desplazados a las zonas afectadas, que fueron los primeros en participar.